Y hoy en Pregúntele al Doc tenemos a un médico que hace parte de nuestra casa, es Edgar Gómez Laytón, y a quien me encanta saludarlo nuevamente hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Maris, buenos días a ti, a todos los televidentes y a todo el set. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante fuerte y es sobre el cáncer de estómago que por infortunio también ha cobrado muchas vidas a nivel mundial. Por supuesto, Damaris, es un cáncer, es de los 5 primeros que nos afectan a los colombianos y recordar que en el mundo no hay un plan de tamizaje. Entonces, lo que es Colombia, Corea, Japón, Chile y Venezuela son los países más afectados en el mundo por el cáncer gástrico. Y lo triste es que cuando las personas consultan, ya usualmente consultan tarde. Debo decir que en mi familia hubo una pérdida precisamente por ese tipo de cáncer y lo que usted mencionaba, consultó tarde, por miedos, porque simplemente era, o porque era una simple gastritis, o porque creemos ser los médicos de casa que con las agüitas de las abuelas con eso se quita y pues infortunadamente cobra vidas. Doctor Edgar, empecemos a hablar sobre esos signos o síntomas de alerta en los que nosotros debemos estar pendientes, que aunque puedan ser síntomas muy normales o comunes, pueden realmente llevar a alertarnos sobre esta enfermedad. Y hablemos sobre, yo creo que uno de los más frecuentes, y es una llenura precoz. Sí, por supuesto, Damaris. Entonces, lo primero es como tú dices, a veces la gente se acostumbra a los síntomas, se acostumbra a la gastritis, deja que pasen muchos meses o años y ya cuando consultan es tarde. Uno de los síntomas importantes de la llenura precoz, ¿y qué significa esto? Lo que llamamos saciedad precoz, que te llenas con la mitad o con menos de la mitad con lo que antes comías. Si antes te comías una ensalada de fruta, más el pedacito de carne, más una harina, y ahora te estás llenando solo con la mitad, sin estar haciendo nada distinto, ojo, eso es un síntoma y un signo de alarma. Y uno dice, oiga, qué bueno, se me está quitando el apetito, voy a dejar de peso, qué rico, porque es la llenura, me estoy llenando así, facilito y no estoy haciendo nada. Entonces lo máximo, ojo, no es tan así. Dolor abdominal, hinchazón en el abdomen. Así es, Damaris. Entonces, acuérdense que la gastritis puede molestar. Sí da como una sensación de ardor en la boca del estómago, pero la gastritis no duele. Si una gastritis duele, es un signo de alarma urgente. Las gastritis no duelen, ¿listo? Cuando ya tenemos dolor hay que pensar que ya hay una lesión, una masita o algo que está comprometiendo la pared del estómago. Y a veces, cuando la gente consulta muy tarde o el tumor avanza muy rápido, aparecen con hinchazón abdominal, que de la nada en que se inflan y usualmente eso se llama líquido, que se llama ascitis. Y debutan ya con, digamos, con líquido, con células de cáncer en toda la barriguita. Doc, yo creo que estas que tengo en mis manos van muy de la mano y tiene que ver con el poco apetito, la pérdida de peso y la dificultad para comer. Totalmente de acuerdo, entonces van de la mano. La más frecuente de todas es la pérdida de peso involuntaria, ¿no? Luego se acompaña del dolor abdominal y luego la dificultad para comer. Ese es el orden de frecuencia. Lo más frecuente es perder peso sin hacer dietas ni ejercicio. Se empieza uno a tener dolorcito de barriga y empieza a tener problemas para comer. Eso usualmente es porque, como ves en la foto que tienes ahí en la imagen del estómago, se afecta una parte del estómago que es la entrada. Y cuando se afecta esa parte, pues no va a pasar la comida, la gente se llena más temprano y va a sentir el dolor abdominal. Y cuando eso empieza a pasar, pues puede haber esto, vómito con sangre o deposiciones con sangre, que ahí es cuando ya uno dice, ah, caramba, sí me tocó ir al médico. O el tema de la anemia. Perfecto, un punto importantísimo, Damaris. Cuando tenemos vómito con sangre roja, sangre viva, es un signo para consultar al médico, por supuesto. Y cuando tenemos deposiciones que usualmente no son rojas con sangre viva, cuando son deposiciones rojas con sangre viva, usualmente es por otro problema, ya del colon, hemorroides, alguna otra cosa. Usualmente el popó del sangrado del estómago es negro, como cuncho de café, como la brea con la que se arregla el asfalto. Y, por supuesto, cuando tengamos anemia con baja de hierro, que no encontramos la causa, sí es obligatorio hacer una endoscopia para buscar alguna lesión que esté sangrando de a poquito y no nos damos cuenta. Una de las preguntas frecuentes es, ¿en qué momento debo visitar al médico? Tengo miedo que me hagan la endoscopia, tengo miedo que me duerman y que tengan que hacerme este examen, o es doloroso, o definitivamente pues el médico no me lo va a enviar si es por medio de una EPS.
¿Qué es eso primero que debo hacer para poder recibir una atención primaria? Entonces, lo primero, como tú dices, es conocerte, identificar los síntomas, ¿no? No empezar a automedicarnos, no ir a la farmacia, no acostumbrarnos a tomar agüitas que para controlar los síntomas, no. Si tenemos alguno de estos síntomas, debemos consultar de una vez al médico. Y el médico, con base en la edad que tengamos y en los factores de riesgo, define si nos hace de una vez la endoscopia, que usualmente con cualquiera de los síntomas que nombramos es indicación de hacer endoscopia, o si inicia un tratamiento y si no mejora, si inicia la endoscopia. Puntos claves: menores de 35 años con cualquier signo estos de alarma, endoscopia y consulta al médico, y mayores de 35 con cualquier síntoma de gastritis. Empecemos a hablar de algo que usted mencionó y que tiene que ver con esos factores de riesgo, a los que ya pues, nos generan la primera alerta antes que todos estos síntomas, Doc, y hablemos sobre esos antecedentes familiares de cáncer gástrico, que pues nos guste o no, el ADN puede influir muchísimo en este tipo de enfermedades. Sí, lo primero es recordar es que no es lo más frecuente, pero sí sabemos que hasta el 10% de los cánceres gástricos, o sea, uno de cada 10, puede tener un componente familiar. Importante sospecharlo siempre que tengamos una persona joven, menor de 40 años, con un caso de cáncer gástrico, o que tengamos 2 o más miembros en la familia. Ahí nos toca no solamente estar periódicamente yendo al internista o al gastroenterólogo, sino además podríamos consultar la asesoría genética, porque como tú muy bien lo dices, los genes son los que nos pueden estar poniendo en riesgo. Vamos a ver otro de esas causas o factores de riesgo frente al cáncer de estómago, y tiene que ver con la infección gástrica por Helicobacter pylori, la famosa Helicobacter que también hace muchos estragos. Por supuesto, esto es una bacteria que la tienen muchos colombianos. Hay estudios de la Universidad Nacional de Colombia que dicen que hasta el 80% de los colombianos la tienen. Es decir, colombiano que se respete la tiene, por decirlo así. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? No tenemos que acostumbrarnos a ella. Esta bacteria lo que hace es que altera como el ambiente del estómago, favorece que haya una gastritis y favorece que empiecen a aparecer cánceres. Entonces, siempre que hacemos la endoscopia es para buscar cáncer y además para mirar si tiene Helicobacter pylori. Y todo Helicobacter pylori detectado es todo Helicobacter pylori tratado. Siempre que documentemos algún examen de Helicobacter pylori, estamos en la obligación de tratarlo y de erradicarlo. Hay que ir al médico, insisto. Pero mire, lo que siempre nos dicen nuestros papás y nuestras abuelitas: cómase la frutica, cómase la verdurita. Y ese es otro de esos factores que influyen una alimentación pobre en estas vitaminas, minerales, estos carbohidratos sanos que deberíamos comer a diario. Por supuesto, Maris, esto no solamente es el cliché de que una vida sana, que con frutas, con verduras, es que realmente esto con ejercicio son las estrategias más importantes y más costo efectivas que tenemos. Comer muchas fruticas y muchas verduras se ha demostrado que disminuye no solamente el cáncer gástrico, sino muchos otros cánceres. Pero hay que hacerle caso a las abuelitas, buena fruta y buena verdura. Mamá, y yo lo digo así porque pasa y es: mamá, es que le hace falta sal a esto. Hay que echarle más salecita, hay que echarle más azuquitar porque esto está desabrido. Y muchas veces no nos fijamos en que nos excedemos en el consumo de sal, sobre todo. Total, Damaris. La sal es cuestión de gustos, ¿no? Uno puede acostumbrar el paladar y los receptores de la lengua a que aprendan a comer sin sal. Al principio va a ser, digamos, brusco el cambio, pero se puede hacer. Y ya sabemos que las comidas ricas en sal o algunas comidas ricas en nitrosaminas, como la arepa santanderana que tenemos, como la comida cuando se quema en la sartén que queda negra, eso se ha visto que tiene muchas nitrosaminas. Parece ser que eso también se ha asociado a mayor incidencia de cáncer gástrico. Ay, no me diga eso porque ahí sí peco. Y peco bastante, debo decirlo. Doc, el tema de la obesidad. Y creo que eso también va de la mano en que no tenemos un control a la hora de comer, ni siquiera tenemos un horario en nuestra alimentación y comemos a la loca porque si me dio hambre voy a comer y no estoy pendiente si es a la hora del desayuno, si es a la cena, una media mañana o una media tarde saludable, no la tenemos presente. Así es, la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Cuando estamos obesos no solamente estamos, digamos, hinchaditos por grasita, sino hinchados a nivel molecular. Tenemos mucha inflamación.
Esto se ha visto que está asociada a 13 tipos diferentes de cánceres, entre esos el cáncer gástrico y como tú bien lo dices, a veces es cuestión del estrés, de la rutina, del piloto automático, de que me tocó comer acá, me cogí el trasnocho, pido un perro caliente, no. Queremos ordenarnos en nuestros horarios, planear la alimentación y comer sano como ya lo dijimos. Doc, pero ¿será que si me fumo uno solito al día, eso también me puede afectar? ¿El famoso cigarrillo? Sí, de acuerdo. Entonces la tolerancia al cigarrillo debe ser cero, igual que la violencia. No podemos tener cigarrillo, nada, ni uno. Por supuesto, entre más dosis, mayor efecto, ¿no? Y para otros tipos de cánceres, pero no debemos fumar ni un solo cigarrillo. El cigarrillo es terrible, no nos produce nada y sí nos produce demasiadas enfermedades y muchísimo cáncer. ¿Puede influir el ser un fumador pasivo? Es decir, el que recibe el humo del familiar que toda la vida ha fumado y que pues está uno ahí por accidente. Digamos que esto no está tan estudiado para cáncer gástrico, se ha estudiado y se ha identificado que es el fumador activo. El pasivo no se ha visto mucho que tenga asociación, sí para problemas pulmonares. El fumador pasivo sí lleva mucho del bulto con los problemas pulmonares, pero con el cáncer gástrico no se ha estudiado esto y no se ha encontrado asociación. ¿Cuándo hacerme una endoscopia? ¿Por qué hacérmela y a qué edad? Fundamental, esta es la pregunta de oro, Damaris. Entonces, todos los adultos menores de 35 años, ojo, menores de 35 años, con cualquiera de los síntomas que dijimos, los repito rápidamente: pérdida de peso sin intención, dolor abdominal, problemas para comer, popó en las deposiciones o en el vómito, anemia, que se llenen muy rápido o que tengan el estomaguito hinchado, es indicación de una endoscopia urgente, menos de 35 años. ¿Listo? Ahora, si tiene más de 35 años, dada la alta incidencia de cáncer en Colombia, cualquier persona que tenga síntomas de gastritis debería hacerse la endoscopia. Entonces la pregunta es, de ustedes los que están en el set, de todos los televidentes, ¿quiénes tienen más de 35 años, tienen síntomas y no se han hecho nunca endoscopia? Y al revés, ¿quiénes son menores y tienen factores de riesgo y tampoco se la han hecho? Muchísimas personas. Muchísimas personas estamos en ese factor de riesgo. Pues bueno, lo importante es que aquí en el Café de la Mañana les damos algunos de esos consejos de la mano de ustedes, los profesionales, que son realmente quienes están capacitados para dar una alerta. Ojo, no estamos dando una cita, no les estamos valorando porque no lo podemos hacer, eso es personalizado. Deben ir donde los que saben, que ellos sin duda alguna los van a orientar muchísimo mejor. Doctor Edgar Gómez Layton, como siempre, un gusto tenerlo en nuestro Café de la Mañana. Oh, el gusto es mío y gracias a ustedes por abrir los televisores, los medios de comunicación para seguir educando e informando a las personas. Así es, y esperamos tenerlo pronto en nuestro set cuando por lo menos ya tengamos esa inmunidad de rebaño contra el COVID-19.